Listo, ya estamos en vivo. Vamos a darle un minutito aquí que se empiece a conectar nuestros viewers para hablar del tema del día de hoy. Correcto. Bueno, vamos presentándonos como siempre. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ramiro Lubiano, soy el líder de Consejo Directivo de 3PP y el día de hoy nos acompaña también Mari Carmen, que es parte de nuestro equipo, que es nuestra líder de sistemas de gestión. Y saluda, Mari. Hola, buenas tardes. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es operador económico autorizado. Vamos a hablar un poquito de lo que es el programa, quiénes son las empresas que pueden certificarse, cuál es el proceso de certificación, por ahí en dónde se puede obtener alguna información respecto a este programa. Entonces, bueno, les platico un poquito dónde nace este programa. Ya la semana pasada estuvimos hablando por ahí de CityPad. CityPad nace a raíz de los atentados del 9/11, o del 11 de septiembre de 2001, y en el 2002 nace el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Department of Homeland Security, y de ahí se desprende otra división que es el CBP, que es el Customs and Border Protection, o la Patrulla de Protección Fronteriza y Aduanas de los Estados Unidos. Entonces, posteriormente, en el 2005, en Bélgica, Bruselas, que es donde tiene su sede la Organización Mundial de Aduanas, nace el marco SAFE, que es el marco de estándares para asegurar y facilitar el comercio, y de aquí se desprende la figura del operador económico autorizado. Para entender un poquito, CityPad, quien certifica es Estados Unidos, y CityPad pues obviamente es únicamente para Estados Unidos con su extensión hacia México y a Canadá, y OEA es un programa global. Al día de hoy, hablando de la Organización Mundial de Aduanas, son 167 países los que están adheridos a la Organización Mundial de Aduanas. Y pues bueno, ¿de qué se encarga la Organización Mundial de Aduanas? Pues bueno, es con todo lo que tiene que ver con la alineación de todas las aduanas de todo el mundo. ¿Sí? De aquí es donde se genera toda esta parte de las fracciones arancelarias, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Pues bueno, una de esas partes que también regula la Organización Mundial de Aduanas, o bueno, más bien donde nace la figura, es el operador económico autorizado, que si nos vamos al marco SAFE, pues serán más o menos también lo que pide el marco SAFE es que se implementen los países que se adhieran a este programa, pues bueno, tomen como consideración 8 requerimientos mínimos que eran los que anteriormente se tenían para CityPad. Entonces, en México entra la figura el 1 de enero del 2012 con el nombre de Nuevo Esquema de Empresas Certificadas, para aquellos que se acuerden del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. En ese entonces estaba en las reglas generales de comercio exterior, en el 3.8. De hecho, pues bueno, ya también después, por ahí en el 2015, se hizo una modificación a la ley aduanera y a las reglas generales de comercio exterior. Y ahora todo esto está integrado en el capítulo 7 de las reglas generales de comercio exterior. Y aquí en México, quien administra este programa es el SAT a través de la Administración General de Aduanas y Comercio Exterior. Y pues bueno, esa es más o menos la historia del OEA en México, ¿no? Por ahí hubo otro programa que se llama PAX, que era el Programa de Alianza para el Comercio Seguro. Fueron como los pañales ahí del operador económico autorizado, ¿no? Pero originalmente, y ya iniciando de manera oficial en México, entre el 1 de enero del 2012, con el nombre de Nuevo Esquema de Empresas Certificadas. Y entrando un poquito en materia, María, por ahí nos preguntan mucho que cuáles son las empresas que pueden ser viables para certificarse como operador económico autorizado. ¿Y nos platicas un poquito de esto, María? Claro. Bueno, hay dos modalidades en las que pueden estar registrados en OEA, los rubros que son como operador económico autorizado.
es la parte directa, la parte específica, que es como comercializadora e importadora. Es la base, la que realmente se puede estar certificado operador económico autorizado. También existe la figura de controladora, aeronave, CECIT, textil y recinto fiscalizado estratégico. Recientemente, es la última que se ha agregado, es la parte de tercerización logística. Son los que se pueden certificar o pueden aplicar para este programa de manera directa. Ahí ustedes dirán, bueno, y si no soy parte de ese tipo de empresas, ¿qué más puedo aplicar? Hay otra figura que se llama como socio comercial, donde también se obtienen los beneficios, ahorita platicaremos de ellos, pero son beneficios diferentes, y como socio comercial, aquí pueden entrar las autotransportistas terrestres, los agentes aduanales, los transportistas ferroviarios, parque industrial, recinto fiscalizado y mensajería y paquetería. Son las figuras que pueden certificarse. En términos generales, son los que participen directo en la parte de comercio exterior, lo que realmente exista con comercio exterior. Para CITIPAD era directamente exportaciones, ahora en OEA en México es tanto importaciones como exportaciones, y que participen de manera directa o que formen parte de la cadena de suministro como socio comercial. Estas son las empresas que se pueden certificar el día de hoy como, o pueden ingresar al programa Operador Económico Autorizado. Sí, de hecho, ese es, para hacer una comparativa también de CITIPAD con OEA, recordemos que para CITIPAD únicamente las empresas que pueden certificarse como CITIPAD son las empresas de manufactura, que aquí estaríamos hablando para México serían las del rubro OEA, las que mencionaste como comercializador, importadoras, CECIT, aeronaves, textiles. Y el otro rubro en el que se pueden certificar las empresas como CITIPAD aquí en México son las empresas de transporte, que esa es la diferencia. Por ahí siempre la duda que hay es que si los agentes aduanales mexicanos pueden certificarse como CITIPAD. En realidad no, ellos no se pueden certificar como CITIPAD. Sin embargo, sí pueden optar por la certificación como operador económico autorizado en el rubro de socio comercial. Y también hay para complementar, como bien lo dijiste, se acaba de salir por ahí el rubro de tercerización logística, que va enfocado a los que conocemos como los 3PLs o los Third Party Logistics o los operadores logísticos. Sin embargo, para que ellos también puedan certificarse, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es, adicionales de todos los que marca, que también vamos a hablar ahorita de esos, es contar con instalaciones propias donde se lleve a cabo el manejo de las mercancías de comercio exterior, y también contar con un IMEX de servicios. Y hablando precisamente de esos requisitos, antes de irnos a los requerimientos de seguridad, hay otra parte que se tiene que cumplir previa a esto, ¿no, Mari? Que estamos hablando ahí de cuestiones fiscales que también están especificadas por ahí en el capítulo 7 de las reglas generales de comercio exterior. Y si nos ayudas un poquito a entender cuáles son estos requisitos. Finalmente son 3 enfoques los que se están trabajando para OEA. El cumplimiento legal o normativo, el requisito fiscal o aduanal, y la parte de seguridad, del perfil de seguridad. Entonces, en las prácticas pasadas habíamos visto cuáles eran los criterios mínimos de seguridad de CITIPAD. Estos tienen que ver con el perfil de seguridad de OEA, es donde empatan. Sin embargo, OEA tiene estos otros 2 enfoques adicionales, que es el cumplimiento legal y el legal, fiscal, aduanero, que es básicamente, son como que se puede considerar una empresa como los requisitos adicionales a cumplir. Y son básicos estos derivados de quién es el organismo que certifica. Entonces, aquí finalmente, como nos certifica el SAT, nos va a pedir un requisito mínimo del cumplimiento de estos requisitos legales para con ellos. Básicamente debería 3 enfoques a partir de donde que se puede participar en cada uno de ellos. Lo dividen como si le llaman requisitos generales. Estos sí aplican independientemente del giro de la empresa, son los requisitos generales que se tienen que cumplir, y los otros 2 rubros sí son particulares.
Los requisitos generales, pues son los básicos, los que nos pide el SAT. En principio, pues que estemos constituidos legalmente como una empresa aquí en el país, que cumplamos con todos esos requisitos, que se pueda demostrar que soy una empresa legalmente constituida en México. Esto sí, como bien lo mencionas, viene derivado de las reglas, de lo establecido en las reglas generales del comercio exterior, específicamente en el capítulo 7.1, que se llama disposiciones generales, y muy particular en el 7.1.1, que es donde están los requisitos generales, está establecido los requisitos generales para la obtención del registro de esquema de certificación de empresas. Entonces, les decía yo, el primero es demostrar que está legalmente constituida la organización, recuerdo a la legislación mexicana. El segundo, estar al corriente en nuestras obligaciones fiscales, normalmente establecidas. Me regreso un poquito al primero, ¿sí? El primero, los documentos con los que podemos demostrar esa parte, pues bueno, una sería nuestra acta constitutiva y la otra también la constancia de situación fiscal, ¿no? Así, el acta constitutiva en el primero. En el segundo, sí ya es demostrar que estamos al corriente con la opinión positiva, pero adicionalmente tenemos que autorizar que el SAT pueda hacer público nuestra opinión positiva, o sea, que se pueda compartir de manera pública, y son requisitos que nosotros vamos dando de alta ahí en el portal del SAT. El tercero, lo mismo en el cumplimiento con el requisito de las normas mexicanas, pues tener al personal registrado ante el IMSS. Esto ya sea que tu personal sea directo o que tu personal lo manejes por outsourcing, cumpliendo igual de manera específica, ver cómo es que se tiene registrado al personal en esta cubierto todo el cumplimiento de la parte laboral. Aquí por ahí nos mencionaban que cómo voy a demostrar que tengo al 100% de mi personal registrado. Entonces es simplemente anexando la primera y la última página de donde pueda yo demostrar toda esta información. Con esto el SAT se va a confirmar que realmente tengo yo a todo mi personal inscrito. No sé si quieres agregar algo más ahí. Sí, de hecho también allí nos comentaban que también anexando el último pago del SUA, también con esto te demuestras esta parte, ¿no? Correcto. El cuarto, pues, es no encontrarse en el listado que el SAT emite del artículo 69 de las empresas que no tienen el cumplimiento legal en este sentido. No podemos, si estamos en ese listado, no podemos ejercer, aplicar para este programa. Es la que se conoce como la lista negra del SAT. La lista negra, así es. Así es. El quinto es contar con nuestros sellos fiscales para la emisión de la factura de manera vigente y que estemos también en cumplimiento en ese término. El sexto es estar registrados ante el SAT como una constitución de comercio exterior. Les decíamos, si no tengo nada que ver con el comercio exterior, este programa no me aplica. Esto es bien importante porque luego nuestros clientes nos solicitan, quiero que esté certificado en CITIPAD o que esté certificado en OEA. Muchas veces por el giro de mi organización no aplico. Entonces hay que tener muy claro que si no tengo que ver con el comercio exterior, importaciones, exportaciones, no voy a aplicar para que puedan defender ese punto con sus clientes. Sí hay opciones en que se puedan alternas para manejar y cumplir con estos requisitos, pero por lo pronto directamente para OEA, si no estoy registrado incluso como institución de comercio exterior, no puedo aplicar para el programa. Sí, de hecho, este es donde nos preguntan si soy un proveedor nacional, pero no manejo operaciones de comercio exterior y mi cliente me está pidiendo que me certifique, ¿no? En realidad, efectivamente, ellos no pueden ser viables para la certificación. Lo que pasarían a ser es un socio comercial crítico, dependiendo de la criticidad. Eso lo define el análisis de riesgos de la organización. Pero a lo mejor ahí sí le pueden pedir algunos requisitos adicionales de seguridad para asegurarse precisamente de salvaguardar la seguridad en la cadena de suministro, ¿no?
Correcto. Pues el siguiente es tener un correo activo para el buzón tributario para poder recibir todas las notificaciones. Aquí hay un tip, tú platícanos. Sí, de hecho, este es bien importante porque también todo lo que se van a hacer por ejemplo, si se llega a ver una auditoría o algo, todos los comunicados se los van a hacer llegar a través de buzón tributario. Aquí es bien importante que sí estén revisando su buzón porque no les van a dar las notificaciones de manera directa, sino que todo va a ser a través del buzón tributario y aquí es bien importante que efectivamente lo tengan actualizado y sí lo estén checando y digo, y al final del día no es únicamente para esto, ahorita ya también todas las cuestiones del SAT se están manejando a través de buzón tributario, ¿no? Y todas las notificaciones se están haciendo desde este aspecto. Entonces sí va a ser bien importante y van dos, ¿no? O sea, también por ahí, junto con la de los sellos fiscales, también te pide que lleves la cuestión de la contabilidad electrónica, que bueno, aquí algunas empresas se están amparando al respecto, que no es la mejor vía, pero pues bueno, sí también hay que tener ahí la cuestión de la contabilidad electrónica relacionada a los sellos fiscales, ¿no? Digitales. Todos estos accesos es muy recomendable que los tengan claros porque luego el correo registrado lo tenía la persona responsable en ese momento y tiene el correo y la contraseña y resulta que esa persona ya no trabaja en mi organización, entonces no puedo yo recibir esa información, no me doy cuenta de todas las notificaciones, entonces por eso habla del correo actualizado, realmente que lo tengan en su organización de manera genérica e incluso pueden registrar varias direcciones, esta también es importante, no solo uno, sino varias para poder recibir esa información. Por último, el estar registrado en el padrón de importadores y exportadores, estos serían como que los requisitos generales, los iniciales, los que debo de cumplir de base si es que me interesa registrarme en el programa OEA. Adicionalmente, este es el primer paquete, el primer rubro que tengo que considerar y que yo tengo que estar bien seguro de que los cumplo y los voy a cumplir sistemáticamente porque son requisitos que son revisados continuamente. Entonces, en el momento de la revisión para la certificación, también son objeto de auditoría, es parte de lo que está revisando el SAT durante la certificación. Entonces sí es bien importante que los consideren, que los tomen, que se implementen de manera adecuada, que se cumplan, porque son requisitos legales básicamente, y que la organización esté consciente que es lo que se debe de hacer y que no nada más es la parte del perfil de seguridad, sino toda esta situación adicional que es el requisito normativo o legal relacionado con el SAT. Sí, que de hecho ahí hay otro requisito que es importante y lo hemos visto porque a veces esto le causa problemas y más que nada a los transportistas, que es también demostrar el legal uso del suelo, donde se tiene registrada la razón social, porque recordemos que OEA certifica por razones sociales y se certifica por todas las instalaciones que estén dadas de alta sobre esa razón social y que manejen operaciones de comercio exterior. Pues también aquí, ¿cómo podemos demostrar el legal uso del suelo? Pues bueno, a través ya sea de contratos inmobiliarios, de renta de lugar o del pago del impuesto predial si es que finalmente es propio. Pero aquí luego sí es donde a veces hemos tenido problemas con algunos transportistas porque como no podemos demostrar el legal uso del suelo porque no tienen un recibo de nada a nombre de la empresa y el domicilio fiscal lo tienen donde tienen las oficinas y el patio es diferente, entonces ahí es donde a veces entramos un poquito en conflicto con estas cuestiones, pero es otro de los requisitos importantes que se tienen que tomar en consideración para esta parte. Y mira, aquí tenemos una pregunta ya el día de hoy, Mari, nos dice, una empresa que no tiene ubicación en Estados Unidos, nos pregunta Héctor Blandón, si una empresa que no tiene ubicación en Estados Unidos, pero exporta a Estados Unidos y su cliente le pide ser CITIPAD, ¿puede ser certificado CITIPAD? Bueno, si estamos hablando de que si no está en Estados Unidos y está en México, efectivamente sí ya lo dijimos, ¿no? Si es una empresa de manufactura que exporta hacia los Estados Unidos, sí puede ser viable de certificarse CITIPAD.
Ahora, para Citipath dijimos que lo que necesitaba era que esa empresa cumpliera con al menos 75 viajes. Para hoy es diferente. ¿Nos explicas un poquito cómo es la cuestión ahí con Nueva Mari? Aquí, como es directamente de comercio exterior, sí necesitamos que tengamos un tiempo de operación más grande. Estamos hablando de 2 años que ya tengamos operaciones de comercio exterior en pleno cumplimiento de los requisitos que hemos ahorita platicado hasta el momento para poder aplicar a este programa. Entonces, es algo que también nos hemos encontrado muchas veces, que soy una empresa nueva, que estoy empezando a tener esa operación y mi cliente también ya me está pidiendo, ¿no? Que esté yo en la certificación OEA. Esto es lo que hay que tener conciencia para también nosotros explicárselo a los clientes y poder validarles si aplico o no aplico en este rubro y por qué, que no es necesariamente incumplimiento, sino que no se tiene el tiempo necesario para demostrar. Y también aquí otra cosa que es importante y por qué los clientes están pidiéndole a sus proveedores que certifiquen, porque también aquí para poder hacer uso de los beneficios fiscales que otorga OEA, porque de hecho OEA sí tiene más beneficios que Citipath, eso lo vamos a ver también ahorita. Aquí sí pide que toda la cadena de suministro esté certificada y aquí estamos hablando ya sea de transportistas, de agentes aduanales, obviamente, toda esta parte, digo, ya en la cuestión de Estados Unidos, bueno, también la empresa puede estar certificada como Citipath, ¿no? Pero aquí en México, para poder hacer uso de los beneficios, sí, el SAT sí nos va a pedir que la cadena de suministro esté certificada y aquí sí estaríamos hablando de, por lo menos, bueno, los transportistas y los agentes aduanales, ¿no? Recordemos que hay otro de los rubros, pues bueno, son las mensajerías y paqueterías, que en realidad al día de hoy nada más hay una, que es DHL, la que está certificada. Recintos fiscalizados estratégicos, por ahí hay 2, y parques industriales, no me acuerdo si hay 1 o 2 parques industriales certificados ya. Aquí tenemos otra pregunta, Mari, y nos pregunta Carlos Rolón. Dice, buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos. ¿Puede entonces un autotransportista certificarse en OEA? Porque no aparecen los elegibles y si puede sería como tercerización de servicios de logística. Como si quieres aquí le contesto. En realidad, un autotransportista terrestre en el rubro que va a entrar precisamente es en el de autotransporte, ¿sí? Para certificarse como tercerización logística, recordemos que estos son los operadores logísticos y aquí es ellos, bueno, volviendo a la parte del transportista, ¿no? El transportista para certificarse como transportista tendría que tener unidades, ¿sí? Propias, ¿sí? Y obviamente aquí también se tienen que cumplir con otros requisitos, como también está dado de alta en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contar los permisos de este tipo, porque si en realidad no cuenta con unidades propias, tampoco puede certificarse como autotransportista. Eso es lo que tienen también los 3PLs o los operadores logísticos. Y los operadores logísticos, para poder certificar como operadores logísticos, nuevamente, tienen que contar con operaciones, con instalaciones propias. Digo, cuando nos referimos propias, pueden ser rentadas, o sea, no es que sean suyas, ¿no? Sino más bien que demuestren que efectivamente tienen el legal uso del suelo para lo que lo están utilizando. Instalaciones propias donde se lleva a cabo el manejo de las mercancías de comercio exterior. Es decir, que ahí tienen que recibir, o sea, tendrían que tener una bodega, digámoslo así, donde reciben mercancías de importación o de exportación, y ellos también posteriormente, pues bueno, los mandan hacia el exterior, ¿no? Y adicional a esto, también tendría que contar con un IMEX de servicios, que para los que no saben qué es el IMEX, IMEX es un programa enfocado precisamente a todo lo que es la parte de manufactura, donde qué es lo que hacemos, que importamos mercancías en una importación temporal, se les hace un proceso de manufactura o remanufactura o ir hacia otros componentes que al final del día van hacia la exportación y entonces ya salen como producto terminado de exportación principalmente hacia los Estados Unidos, ¿no? Aunque puede salir a cualquier parte del mundo. Entonces, este es de lo que se trata el programa IMEX y en realidad, pues bueno, es también gran parte de lo que se trabaja las empresas aquí en México. Entonces también tenemos otra pregunta de Israel Juárez. Mari nos dice, buena tarde, una vez que se solventaron las observaciones detectadas a partir de la visita del SAT, ¿a qué se debe que la autoridad renueve los certificados por 2 años? ¿Qué parámetros contempla para renovar por 2 años? De hecho, ya nos adelantamos, ¿no? Sí.
Bueno, igual podemos revisar cuál es el proceso natural de esta certificación para que lleguemos a esa Así respuesta. es. Antes me gustaría complementar la parte de los requisitos. Lo que mencionaban, el transportista sí se puede certificar, no lo encuentran en la parte directa porque no se va a certificar como operador económico autorizado, pero se va a certificar como socio comercial. Hay que manejar bien este lenguaje porque incluso dependiendo de eso, cuando uno llama al SAT a pedir la información para empezar a hacer el registro, si es diferente que yo le diga a mi asesor que busco la certificación OEA o que busco como socio comercial. Entonces, si las cosas cambian, para que ubiquen que el transporte terrestre se va por socio comercial. Siempre es donde puede aterrizar. Y para concluir la primera etapa de los requisitos adicionales de lo que mencionabas del legal uso de suelo, también es importante que los accionistas dados de alta no tengan alguna querella o denuncia también registrada. Es algo que también hay que pensar, que revisar, porque es algo que también es un requisito que nos va a dar Hacienda en ese sentido para poder aplicar, como decías, el control de inventarios en base al artículo 59 y la contabilidad en medios electrónicos. Eso es lo que normalmente y de manera inicial pueden ir revisando para el cumplimiento. Entonces, el proceso, una vez que tiene uno toda esta parte, estos requisitos cumplidos, empieza uno a hacer la implementación del perfil de seguridad, que es lo que tiene que ver con la relación con CITIPAT, que ahí está dividido entre estándares y subestándares, ya también hablando de terminología muy específica de OEA, los estándares, para cada una de estas figuras existe un perfil de seguridad específico. También es importante que identifiquen cuál es su figura para la cual van a aplicar, para que bajen ese perfil de seguridad y puedan ver qué requisitos se tienen que cumplir. Entonces, dependiendo del perfil, y esos empiezan con E4, E6, E8 y así van a ir cambiando los perfiles de seguridad. Entonces, dependiendo de la empresa a la que yo pertenezco, bajo ese perfil de seguridad, son la cantidad de estándares que voy a tener. Estándares es como si fuera el capítulo y el subestándar es como si fuera el subtema, ¿no? Que tenemos que ir cumpliendo en cada uno de ellos y normalmente se manejan los 11 estándares, que aquí la diferencia también es bien importante contra CITIPAT. CITIPAT es un poquito más cortito y aquí en OEA hay tres de diferencia que yo identifico. El mayor es el que se llama gestión aduanera, que es donde entran todos los elementos que nos garantizan que todas las operaciones de comercio exterior han sido atendidas adecuadamente, con todos los requisitos, con el cumplimiento legal, y es un proceso importante de control adicional. Esta es una gran diferencia con CITIPAT, gestión aduanera, cómo lo vamos a cumplir. Y OEA al final va un poquito más allá de investigación de incidentes y un poquito de protocolos de reacción, en donde nos van pidiendo cada uno de estos elementos. Entonces, en comparativa también, tiene más requisitos de términos generales. Y una vez que cumplo eso, entonces ahora sí inicio el proceso, si nos quieres platicar, Ramiro. Y de hecho, como bien lo comentas, Mari, digo, anteriormente OEA tenía, CITIPAT tenía únicamente 8 requisitos mínimos de seguridad. Ahora, en su evolución, ahora trae 12 criterios mínimos de seguridad que se conocen como los MSC, los Minimum Security Criteria, que sería lo que conocemos en OEA como los estándares. Ahora, CITIPAT se ha robustecido bastante. OEA en el de empresa de manufactura, en el perfil E4, son 11 estándares y 42 subestándares, que es el más completo, digámoslo así. Y con CITIPAT, pues bueno, tenemos 12 requisitos mínimos de seguridad que se desglosan en 87 requisitos mínimos de seguridad. Ahora, como bien lo comentas, si hacemos la comparativa
algunos requisitos de OEA cubren completamente los de CityPath y viceversa. Ahora la cuestión que tiene CityPath es que los ha desglosado un poquito más y ha sido como más puntual en algunas cuestiones, pero efectivamente el que tienen de diferente, el que no trae CityPath y que sí lo va a traer OEA, es el de gestión aduanera, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con todo lo que es la parte de precisamente el anexo 24, de sus programas IMEX, de la comprobación aduanera, todo lo que tiene que ver con las cuestiones fiscales al comercio exterior aquí en México, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de sus inventarios y todo este tipo de cuestiones. Creo que esa es efectivamente, como bien lo comentas, el requisito que sí es diferente de CityPath a OEA, ¿no? Ahora también lo que nos han preguntado por ahí, volviendo a esta parte, dicen, oye, si yo tengo CityPath, ¿me sirve para tener OEA o me garantiza tener OEA? En realidad no, porque como ya lo estamos viendo, OEA va más allá como a cuestiones fiscales desde la primera parte, como vimos este cumplimiento legal fiscal, y después ya se va a la cuestión del perfil de seguridad, que es lo que estamos viendo. CityPath únicamente se va al perfil de seguridad. Entonces les decimos, pues bueno, mira, si vas a optar por las dos certificaciones, te recomendamos que tomes CityPath como escuelita y ya hasta que estés completamente seguro de que efectivamente cumples con todo, entonces sí brinca a OEA, ¿no? Porque también vamos a ver ahorita que avancemos en esta parte, OEA sí trae ahí algunas penalizaciones. Por el contrario, OEA sí te garantiza tener CityPath, o sea, si tú cumples con OEA, porque OEA sí te va a hacer forzosamente una auditoría. CityPath puede ser que no te haga la auditoría y tengas una certificación que es en el nivel 1, en el de certificado en el Tier 1, pero OEA forzosamente te va a ir y te va a hacer una auditoría. Entonces, Mari, si quieres comentarnos un poquito más o menos cuál es el proceso de certificación en OEA. El proceso en general debe de durar 120 días. Quiero empezar por ahí porque la recomendación es que se aplique en un momento de cumplimiento. ¿Por qué? Porque tenemos solo 120 días para completar este proceso. Si yo estoy aplicando y estoy prometiendo que voy a tener los controles, el resultado va a ser negativo, definitivamente. Entonces, por eso quise empezar, son 120 días que empiezan a partir de un ingreso de la solicitud. Tenemos dos opciones de hacer el ingreso de la solicitud, que es, hoy recomiendan el ingreso a través de BUSEM, el ingreso electrónico, en donde a partir de esta cuenta de buzón tributario y demás, hacemos la relación y entonces podemos hacer el registro de mi solicitud electrónica. Igual manera, puedo ir físicamente a entregar la solicitud en Torre Caballito, que es donde puedo hacer esa solicitud. Entonces, estoy notificando al SAT formalmente que quiero iniciar mi proceso de certificación en OEA, y a partir de ese momento de que se da por recibido, empiezan a contar los días. Y posteriormente, aquí lo que hace el SAT es empezar a revisar el pleno cumplimiento de cada uno de los elementos que ahorita revisamos. Nosotros, si lo hago de manera electrónica, tengo ya la página en donde me va preguntando cada uno de estos elementos y yo voy registrando esa información en la página. Aquí un tip: el día que hagan ese registro, háganlo con paciencia y con mucha capacidad de datos, porque es un proceso que dura mucho, que de repente la página te saca y regresas y demás, entonces, y piden mucha información. Entonces, prácticamente hay que tener listo casi todo lo que me van a pedir, simplemente para ir registrando esa información. Tienen requisitos incluso hasta de extensión de archivos y características de los archivos. Entonces, ya tengo listo, con eso tengo mi contrato, ya lo tengo escaneado, lo subo, y tengo esta otra información y lo subo. Entonces, sí es un proceso largo de días. Yo creo que no se termina en un día, porque termina uno un poquito lleno, ¿no?, de información. Pero sí vas guardando la información desde lo que comentamos en el principio del acta constitutiva hasta la última evidencia de cumplir el último requisito del perfil de seguridad. Es lo que se registra de manera electrónica.
Si no, si yo entrego y hago mi solicitud inicial de manera física, pues yo ya tengo que llevar todos los documentos que demuestren mi pleno cumplimiento de cada uno de esos requisitos. Entonces ingresa, empieza a correr el tiempo y a partir de ahí empieza la revisión, la primera revisión, que es la revisión del estado actual, tanto fiscal como aduanero, la revisión de escritorio, en donde el SAT ya empieza a revisar. Ahora, tengamos en cuenta que quien nos va a auditar es quien tiene ya nuestra información, o sea, finalmente todas nuestras declaraciones y demás están registradas en el SAT. Yo les comento a los clientes, no es alguien a quien podamos mentirle, entonces es alguien quien nos va a cuadrar esa información y va a revisar si el archivo que yo metí de verdad era contra la realidad pasada, ¿no? Entonces, se hace esa primera revisión y es la revisión administrativa. Incluso cuando ustedes llamen al SAT, hay dos tipos de asesores. Es el administrativo, el que te va a resolver preguntas de este tipo, y el asesor operativo. El operativo es el que te resuelve las preguntas del perfil de seguridad. Entonces, ¿qué es la tercera etapa? Que es la revisión de estándares de seguridad. Revisan qué es lo que debe contra lo que yo dije que tenía. Empieza esa revisión operativa y en esa revisión es donde puede existir la notificación, en donde vamos sí tenemos algunos requerimientos de manera documental, o sea, ya nos hacen la primera solicitud antes de que ni siquiera nos hayan ido a visitar nada, ¿no? Nos hacen, ¿sabes qué? En mi revisión, tanto administrativa como operativa, detecté que te hacen falta tales cosas o no le entendí exactamente a lo que tú me mandaste, y emiten un requerimiento formal, que hay que tener paciencia también para leerlo y para identificar qué es lo que nos está requiriendo, y a partir de eso también nos dan unas fechas específicas, en donde te dicen, a partir de hoy, tantos días naturales, tú tienes que enviarme esta información. Se vuelve a subir esa información. Si mi registro lo hice electrónico, lo tengo que subir electrónico. Si mi registro lo hice físico, lo tengo que entregar físico. Y entonces se completa esa primera etapa y entonces se podría programar, ahora sí, ya la visita, la revisión física que se pueda hacer del SAT. No sé si quieras agregar algo, Ramiro. Y de hecho, ahí, también para quienes no están tan relacionados hoy con lo que es el BUSEM es la ventanilla única de comercio exterior, donde se llevan todas las operaciones precisamente relacionadas al comercio exterior de las empresas. Entonces también otra de las cuestiones con respecto al BUSEM es que precisamente también en las notas explicativas también nada más te da cierto número de caracteres, entonces también de forma muy puntual tienes que explicar qué es lo que estás subiendo o con qué estás dando cumplimiento a esta parte. Y también dentro de los documentos que subes, pues bueno, son todos los procedimientos que te pide como documentados dentro de cada uno de los requisitos precisamente del perfil OEA, ¿no? Que gran parte de estos te pide, es necesario tener un procedimiento documentado, por ejemplo, para el análisis de riesgos adicional a tu análisis de riesgos, ¿no? Entonces, toda esta es la evidencia que efectivamente se tiene que subir, y desde aquí, pues bueno, también desde aquí podrían llegarnos a rechazar la certificación porque efectivamente no estamos cumpliendo con eso. Finalmente aquí no es tan fuerte la penalización, digámoslo así, ¿no? Si nos rechazan la certificación desde aquí, podemos volver a aplicar dentro de 6 meses. Pero si seguimos, explícanos un poquito cómo va ahora sí a seguir el proceso, ¿no? Y ahora sí nos programan una auditoría, y esto puede ser en cuántos días más o menos. Aquí un poquito me voy a regresar. Hay un pago que se tiene que realizar para este proceso. Esa es otra de las diferencias con City Pat y con Noea. Sí, adelante, Mari. Si yo hago ese pago de derechos, que es aproximadamente, bueno, el dato que tenemos es de 29,748 pesos, que se hace para la aplicación. Si yo meto esa solicitud y me llegan a rechazar, esa parte importante es, y vuelvo a empezar, tengo que volver a hacer el pago. Por eso les decía yo, es bien importante estar seguros de que estoy cumpliendo antes de que voy a hacer esta aplicación, porque aquí sí hay un poco de repercusión, al menos económica inicial.
este ingreso yo ya lo puedo perder, ¿no? Y es lo que podemos ir revisando. Que esa es otra de las diferencias con CityPad. En realidad CityPad es gratuito, o sea, CityPad no te cobra absolutamente nada por la cuestión de la certificación, ¿no? Ahora, hay que ver que con esta parte del SAT, pues bueno, lo que busca ahí es cubrir precisamente los gastos de los auditores cuando se va a hacer esta parte de la auditoría de verificación, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí ya pasamos al proceso. Si ya todo está bien con mi cuestión documental, ¿cuánto tiempo se puede tomar el SAT para programarme la auditoría, María? Ahí es lo que les comentaba, son los 120 días desde que hice el registro hasta que me den esa visita. Cualquier día no puede ser programada la visita y aunque no va a ser una visita, normalmente no va a ser una visita que les aparezca alguien tocándoles el día de hoy a la puerta para hacer la revisión, sino que va a ser una visita programada en donde a través del correo del buzón tributario les van a notificar, por eso es importante que estén al pendiente de ellos y que estén entrando, que ya ven que más o menos llega el tiempo, entrar frecuentemente porque de repente está la notificación. Y en esa notificación ya les hacen la presentación y a partir de ahí va la planeación. Sí hay una planeación de esa visita. Sí nos avisan, saben que para esta fecha se está programando en estos términos y posterior a esa presentación, a ese correo, también hay ocasiones en las que hay la llamada telefónica, donde también nos avisan y nos confirman que va a ser esa visita de inspección. Cuando ya estamos confirmados fechas y tiempos y demás, se llena un cuestionario de seguridad en donde nosotros empezamos tipo plan de auditoría, donde vamos a decir este tema en particular con tal persona, tal hora es lo adecuado. Y finalmente ahí empezamos a revisar con el auditor en qué términos se tendría que desarrollar. Es una visita que normalmente dura un día, en las horas normales de trabajo, salvo que la empresa esté muy grande y nos han comentado que incluso si llegan a terminar a las 12 de la noche, ¿no? de esa auditoría. Pero en un día se revisa toda la información, se hace ese plan de visita y la planeación de la logística también, desde de dónde va a estar el auditor, a qué horas va a llegar, se planea todo hasta la comida, como una auditoría, ¿no? Todo lo que se tenga que revisar y ahí lo recomendable es que también lo puedan ustedes comunicar dentro de su organización para que también estén preparados para recibir cada persona en cada tiempo el tema que está programado para recibir la auditoría. No sé si quieras agregar algo, Ramiro. Sí, de hecho, bueno, aquí también va a ser importante hacerles mención que el SAT ahorita, por lo general, efectivamente se está tomando casi los 120 días, porque en realidad hay pocos auditores en activo del SAT, entonces tienen una carga de trabajo bastante fuerte porque están entre las empresas nuevas que se quieren certificar más las que ya están certificadas para su auditoría de recertificación. Entonces, sí se están tomando casi los 120 días, pero pues aquí, o sea, aún cuando sea el día 120, muy seguramente el SAT les va a avisar en el día 120 cuándo va a programar su auditoría, porque si pasaran los 120 días, entonces se daría por hecho que ustedes automáticamente obtendrían la certificación, pero el SAT no va a dejar que pasen esos 120 días, ¿no? Forzosamente les va a avisar dentro de este lapso. Entonces, si ya seguimos aquí, entonces ya una vez que sí programamos la auditoría, ¿qué sigue, María? También es importante comentarles que la auditoría no empieza el día de la auditoría. El auditor también hace su revisión documental previa. Ya está revisando todos nuestros procedimientos que hemos subido, todas las evidencias que hemos manifestado ante el SAT. Entonces, es una auditoría documental previa. Incluso hay estándares del perfil de seguridad que por default se auditan en la teoría, como es la planeación de la seguridad, la parte de socios comerciales, lo que es gestión aduanera,
seguridad del personal, capacitación e incluso la investigación de incidentes y el análisis, son cosas que el auditor ya lleva y ya verificó que realmente cumplimos o no cumplimos con lo que nos pedía el estándar que nos vaya a aplicar. Y simplemente el día, por eso dura un día nada más, porque el día de la auditoría va a revisar la parte física, si de verdad en la realidad cuadra o los elementos que son los obligatorios físicos. Ahí también es importante estar preparados para los elementos físicos. ¿Qué me van a revisar el día de la auditoría? El análisis de riesgos es el primero. Es con lo que se inicia una auditoría del SAT. Hemos tratado nosotros de crear una secuencia lógica en las charlas que hemos venido haciendo, por eso incluso empezamos con gestión de riesgos, porque es lo primero que se revisa, y después pues todas las políticas que se tengan en materia de seguridad, las auditorías, los simulacros, los resultados de las revisiones a socios comerciales, los reportes, si es que ha habido una incidencia, qué hice yo al respecto, cómo la trabajé, y bueno, lo básico, la parte física, la seguridad física y el control de accesos, y la parte de seguridad de los equipos de transporte es lo medular. No sé si ahí quieras agregar algo, Ramiro. Sí, otra de las cosas que hay que tener en consideración, y esto sí nos han comentado que sí tienen que tener mucho cuidado las empresas, como se va a abrir un acta de hechos y se va a cerrar un acta de hechos al final de la auditoría, también es necesario que el representante legal o quien tenga poder legal para firmar el acta de hechos esté presente, porque si no, bueno, entonces acaba siendo inválida por ahí. Entonces sí es bien importante que cuando esté programada la auditoría, sí esté la persona autorizada con el poder legal de la organización precisamente para firmar el acta de hechos una vez que se cierre la auditoría, ¿no? Entonces, bueno, si pasamos el proceso de auditoría, Mari, y nos llegan a encontrar hallazgos, ¿qué es lo que sucede aquí con los hallazgos? Igual, en el acta de hechos quedan documentados los hallazgos, no es algo que nos vayan a decir después, no es algo que vaya a aparecer. Si yo estoy en pleno cumplimiento, lo voy a saber en el acta de hechos, y si no lo estoy también, es una obligación, y una vez que queda esa parte documentada, pues tengo que subsanar, resolver todos los incumplimientos que me están documentando en un periodo específico que me van a determinar y que queda establecido en el acta de hechos. De hecho, tenemos conocidos auditores del SAT que nos dicen, incluso en ese momento me pongo a contar con ellos los días naturales que tendrían que ser para que les quede plena conciencia de que el 1 de agosto es la fecha máxima, ¿no? En la que se debe de atender estos requerimientos. Entonces, como empresa, lo que tengo que hacer es la parte normal, como si fuera un incumplimiento, una no conformidad. Tengo que analizar qué es lo que me hizo incumplir, tengo que determinar cómo es que lo voy a cumplir. Pero aquí lo importante con OEA es que cuando voy a responder, yo respondo con cumplimiento, no con promesa de cumplimiento, no aplica. Si me dicen que me faltan el CCTV, que no está revisando bien la parte de donde estoy haciendo las revisiones de remolques, nos han sido muy claros donde nos dicen, aquí tu orden de compra de que en el futuro vas a tener el CCTV es igual a incumplimiento, porque todavía no lo tienes. Realmente necesito la evidencia que ya esté subsanada ese hallazgo y que estés en pleno cumplimiento. Por ahí nos preguntaban en la sesión pasada quién era más estricto, OEA o Citipat. Véase que es OEA. Finalmente es OEA. Si no verifica que realmente estás cumpliendo, no te va a autorizar esa certificación. Así es, aquí también de hecho, efectivamente, el requerimiento lo van a mandar por buzón tributario, ¿sí? Y van a tener 20 días hábiles para subsanar el requerimiento, que esto también es importante. Y como bien lo comenta Mario, o sea, no es cuestión de si, por ejemplo, la cuestión del CCTV, no es que vayan a responder ese requerimiento con una orden de compra, ¿no? O sea, prácticamente, es decir, les tienen que decir el proyecto y en cuánto va a estar instalado efectivamente ese proyecto del CCTV. Por eso aquí también la recomendación que les damos es
apliquen hasta que estemos seguros de que efectivamente cumplimos con todo lo que es la parte de OEA, porque si no, vamos a llegar a estas cuestiones y aquí también, si no logramos subsanar el requerimiento, se nos van a dar ahí hasta un segundo requerimiento por otros 20 días hábiles, pero si no logramos subsanarlo en ese periodo, pues prácticamente entonces ahí sí nos van a rechazar la certificación, ¿no? Y el rechazo de la certificación para ver si tiene una penalización. Cuando estamos hablando de empresas de manufactura, si nos rechazan la certificación por esto, pues bueno, no vamos a poder volver a aplicar hasta dentro de 5 años. Y si la certificación es como socio comercial OEA, nuevamente si es como transportista, agente aduanal, fiscalizado, el castigo es menor, o bueno, ahí la incidencia es menor, pero estamos hablando de que son 2 años, ¿no? Entonces esto al final del día sí hay que verlo como que, pues bueno, si nuestros clientes nos están pidiendo esta certificación como requisito para poder trabajar con ellos, porque al final del día recordemos que para poder hacer uso de los beneficios fiscales, hablando de los que certifican como operador económico autorizado, pues sus cadenas de suministro deben de estar certificadas, ¿no? Entonces, esta es una certificación voluntaria que si lo vemos se está volviendo voluntariamente a fuerza, ¿no? Que al final del día, digo, si lo vemos, pues bueno, también era otra de las cuestiones que decían los socios comerciales, ¿no? Los transportistas principalmente. O sea, bueno, yo no obtengo beneficios fiscales. ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo de estar certificado como OEA? En realidad, el beneficio que tienen tanto los agentes aduanales como los transportistas es precisamente poder trabajar con estas empresas que están certificadas como operador económico autorizado. Que en realidad aquí en México, México es el país que tiene más operadores económicos autorizados certificados. De hecho, como ya bien lo hablamos, el programa OEA no es únicamente para México, es global, o sea, Colombia tiene su OEA, Perú por ahí está entrando con la parte de su OEA, Ecuador también, Costa Rica, entonces todo esto apunta para que también en el futuro todo el comercio exterior esté manejado por empresas certificadas, ¿no? Como que para allá estábamos viendo que apunta a esto. Entonces, nuevamente sí hay que ver que aquí en México, OEA sí es mucho más estricto que un CityPad. Por eso es lo que decimos, ¿no? O sea, OEA sí te garantiza tener CityPad, pero CityPad en realidad no te garantiza tener OEA, o sea, porque OEA sí se va a otras cuestiones, incluso fiscales, legales, y es un poquito más estricto. Y OEA sí o sí te va a hacer una auditoría de certificación, ¿no? Me gustaría puntualizar toda esta parte de los plazos para la emisión de las resoluciones y demás. Está establecido las reglas de comercio exterior 7.1, ahí es donde pueden, ahí está todo el soporte de lo que hemos estado platicando. Son cosas formales que están establecidas y las pueden encontrar en las reglas de comercio exterior. Bueno, María, ya se nos está terminando el tiempo, siempre se nos pasa bien rápido, pero bueno, al igual que la semana pasada, vamos a hacer esta primera sesión de OEA. Vamos a continuar el próximo miércoles a las 7 de la noche, pero antes de irnos me gustaría aquí responder algunas preguntas que nos están haciendo. Nos pregunta Rodolfo Cepeda, dice, si eres un proveedor de transporte para una empresa internacional y no haces operación de comercio exterior, o sea, solo le haces transporte local, ¿se puede certificar uno como CityPad o como OEA incluso? ¿Le respondes tú, María? Tú, adelante. No se pueden certificar como OEA o como CityPad. Nuevamente lo que dijimos, o sea, siendo empresas transportistas, tienen que tener operaciones de comercio exterior. Ahora, aquí sí hay que tener algo en consideración, o sea, no necesariamente las operaciones tienen que ser por Laredo, o por Reynosa, o por Otay. Si como empresa de transporte yo le hago domésticos a mi cliente, pero voy y entrego en aeropuerto o en interpuerto, ¿sí? O en una terminal intermodal, pues entonces ahí sí estoy manejando mercancías que están destinadas al comercio exterior y efectivamente ahí entonces sí podría entrar dentro de estos rubros, tanto de CityPad como de OEA. Pero sí hay que tener en consideración que al final del día las mercancías tendrían que terminar en el extranjero, ¿no? Esa es la parte
parte, que la mercancía sea de comercio exterior. Esa es la clave. Finalmente, donde la esté yo tomando o recibiendo o dejando, si esa mercancía va a terminar en importación o inicia de una importación o termina en una exportación, sí puede el transportista formar parte como de la cadena de suministro y aplicar como socio comercial. Pero sí, el tip es que la mercancía sea de comercio exterior. Y aquí nos pregunta Israel Juárez que en dónde puede encontrar el listado actualizado de los transportistas y agentes aduanales que están certificados como socio comercial OEA. Bueno, esto los puede bajar de la página del SAT. De hecho, por ahí también ya le compartió el link Cliff. Y aquí también Jacqueline. Bueno, aquí nos hacen una recomendación. Dice, cuando suban los documentos, revisen la resolución como imagen o PDF para que lo suban conforme a lo pide la página del SAT. Efectivamente, sí es una buena recomendación porque si no tienen la resolución adecuada, eso lo pueden levantar como un requerimiento donde tienes que mandar nuevamente la información. Efectivamente, muchas gracias. También aquí Julio González nos dice que sí, lo que mencionamos del periodo de tiempo, si se pasa de los 120 días, se menciona en alguna regla. Efectivamente, no sé exactamente en cuál del capítulo 7, pero está en el capítulo 7 de las reglas generales de comercio exterior. Y también aquí Miriam usted nos dice cuáles son los requisitos de certificación para recintos fiscalizados. Pues bueno, estos también están dentro de los perfiles. Como bien lo comentó Mari, el E4 es el de empresa manufactura, el E5 es el de agente aduanal, el E6 es el de transporte, y no me acuerdo si el E7 o E8 es el de recinto fiscalizado. Pero ahí es donde están especificados cuáles son los requisitos para el recinto fiscalizado. Entonces, aquí vamos a concluir la plática del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos también al próximo taller que vamos a tener de certificación OEA. Va relacionado precisamente a todos estos temas que estamos hablando. Va a ser el próximo jueves 29 y viernes 30 de abril, donde vamos a hablar de todo esto. Vamos a andar ya de manera más escrupulosa todo lo que es el proceso de certificación, como bien lo dijimos, desde el cumplimiento de las reglas generales del comercio exterior hasta el propio cumplimiento de los estándares y subestándares especificados en cada uno de los perfiles, y pues también la parte posterior a las auditorías en donde se tiene que generar todo este cumplimiento si es que nos llegan a generar algún hallazgo, ¿no? Mari, no sé si quieras concluir con algo. Bueno, con lo que iniciamos, que es un programa específico, un programa diferente, un programa de 3 bases, de 3 tipos de requisitos, que es lo que me gustaría dejar para todos los que nos ven, que es la parte que hay que considerar en esas 3 vías cuando uno decida aplicar para este tipo de certificación, y agradecerles por seguirnos, por vernos y por interesarse en estos temas. Así es, pues bueno, nuevamente los invitamos a formar parte del taller que estaremos llevando a cabo por allí día jueves y viernes de esta misma semana, 29 y 30 de abril. Y no nos dejen de acompañar el próximo miércoles, donde tendremos la segunda parte de esta plática. Entonces ya estaremos hablando de cómo podríamos cumplir algunos de los requisitos, cuáles son en los que se fijan un poquito más, algunos tips precisamente de qué es lo que se lleva a cabo dentro de las propias auditorías, y pues bueno, concluir con esta parte con algunos tips precisamente para todas aquellas empresas que están en proceso de certificación o recertificación, ¿no? Entonces, nuevamente les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, a todos nuestros viewers, que tengan una bonita tarde, y los esperamos el próximo miércoles, misma hora, mismo canal, por Charlemos por 3PP, a las 19 horas. Hasta luego. Correcto. Gracias. Bye. Gracias.